Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola, ¿qué tal, gente Florece? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast y a este episodio. Como todas las semanas les tenemos invitadísimas especiales y hoy, bueno, la invitada está en otra parte del mundo, por eso estamos conectadas de esta forma, pero de verdad que para mí es un gran privilegio poder que ella nos acompañe y esté con nosotros en nuestro Florece en este día. Así que quiero darle un saludo muy especial a la pastora Ada. Ella es mamá, esposa, líder profesional, pastora, una mujer súper virtuosa y para mí es un privilegio que esté con nosotros. Bienvenida, pastora Ada, a Florece. Sí, Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes. Una bendición poder saludarles para poder de alguna manera conectar y conocer un poquito más de todos. Claro que sí, pastora. Bueno, empecemos inmediatamente ya, entremos en materia y es preguntándote lo que siempre le pregunto a las mujeres que vienen a nuestro programa y es ¿desde qué edad, hace cuánto conoces al Señor Jesús? ¿A qué edad tuviste tu encuentro con el Señor? Bueno, yo nací en un hogar donde mis padres pues son cristianos y conocen a Cristo desde jovencitos. Mamá a los 14 y mi papá 17. Y ellos pues son llamados al ministerio bastante jóvenes también. Mamá tenía 18 años cuando ella por primera vez, incluso está registrada como la primera ministra ordenada de Asambleas de Dios en el Ecuador. Fue la primera mujer que recibió credenciales porque vieron sus pastores que tenían llamado al pastorado. Mi papá también. Y crezco dentro de un hogar que ambos son pues pastores ya. Y yo tomo mi decisión como toda adolescente que tiene ya un poquito ya más de entendimiento de todo a la edad de 11 años. Aunque antes de eso, como pasa también con todos los niños, yo pasaba a aceptar a Jesús en mi corazón cada que había un llamado al altar. Corríamos con mi hermano y aceptábamos a Cristo. Así que habíamos aceptado creo unas 1000 veces, pero ya con mi conciencia de entender lo que es la necesidad de un Salvador ya a los 11 años. Qué bueno, qué bendición. Bueno, sí, no habíamos contado que la pastora está en Ecuador, en la ciudad hermosa de Guayaquil. Allí, pasa tu infancia en Ecuador, ¿verdad? En Guayaquil, tú creces, el colegio, los amigos. ¿Cómo fue ser una niña cristiana? ¿El colegio era cristiano o no era cristiano? ¿Cómo fue tu adolescencia, tu infancia en todo este proceso de ser hija de pastores y de cristianos? Sí, yo estuve estudiando desde chiquitita en la escuela y en el colegio hasta el para nosotros en ese tiempo era tercer año básico, ahora es octavo le llaman. Y bueno, estudié en una escuela cristiana y colegio cristiano. Esta escuela era parte del ministerio de la iglesia que pastoreaban mis padres y pues ahí estuve. Pero tengo que reconocer que también como mis papás nos ponían en cursos para aprender, por ejemplo, piano, aprender también inglés y deportes, ¿no? Entonces en estos cursos no estaba yo en un ambiente cristiano y sí empecé a sentir y a darme cuenta de la diferencia que había en el ambiente y en algún momento para mí empezó a ser una lucha porque estuve mucho tiempo acostumbrada a estar siempre en un ambiente, digamos, un círculo solo de personas creyentes y luego encontrarme en que habían cuestionamientos, habían preguntas acerca de cómo yo me comportaba, porque yo no
hacía ciertas cosas, por qué decía ciertas cosas. Y eso a mí me empezó en algún momento a hacerme sentir como con temores, miedos y vergüenza en ese momento, en alguna etapa, de porque yo era un poco realmente diferente a los demás, ¿no? Y cómo el ambiente es distinto completamente. Claro, yo supongo que es como estar como en la burbuja todo el tiempo, porque imagínate, era el colegio, la iglesia, puro ambiente cristiano, la hija del pastor, los hijos del pastor, súper cuidados y ya exponerse al mundo. Pero, ¿qué tan positivo? Ahora vamos a hablar un poco de la parte de lo positivo. ¿Qué tan positivo fue salir un poco de esa burbuja? Porque tus papás podrían decir, vamos a pagarle un profesor de inglés cristiano, vamos a pagar gente que venga y les enseñe para no sacarlos de la burbuja de la iglesia. Pero qué positivo fue, digamos, el poder también salir un poco de la burbuja, aunque fuiste desafiada y confrontada y muchas preguntas y como que porque yo soy un poco distinta, pero ¿qué fue lo positivo de salir de la burbuja en ese momento? Creo que lo positivo es el aspecto de poder afirmar mi identidad como cristiana, porque si bien es cierto, los retos con los que me encontraba me hubieran hecho hacerme, por la presión del grupo, hacerme más cercana al grupo, ¿no? De los que me impulsaban a ser diferente, más parecida a nosotros, hace esto de bailar, de busca hacer lo que nosotros hacemos. Y la verdad es que eso a mí me confrontaba mucho en el aspecto de recordar que tenía en mi corazón a Cristo, ¿no? Y que yo necesitaba compartir a Cristo. Y aunque así me confrontó en algún momento salir de la burbuja, también afirmó mis principios en la palabra y me hizo ser mucho más abierta a compartir la palabra del Señor, a romper el aspecto de que tal vez uno como estás en el círculo cristiano, no hablas mucho, Uh porque -huh. todos son cristianos, pero cuando estás fuera de ese grupo, entonces te sientes como con la necesidad de hablar, de decir, yo soy cristiana y creo en esto y por esto creo, incluso sentirme retada a desafiar el que Dios podía hacer un milagro en alguien, que Dios podía sanarte si estabas enfermo. Entonces creo que eso a mí me ayudó mucho en esa parte, afirmarme en mis convicciones como cristiana. Y también pienso que como ver la necesidad, ¿no? Como que, bueno, yo estoy en la iglesia, pues pareciera que pues la necesidad se ve de otra forma, pero en el mundo ver esos amigos, compañeros, esa gente como que ver, wow, ellos necesitan algo y yo lo tengo, entonces también es un desafío. Pesó más el hecho de ser cristiana, o sea, pese a que hubo momentos donde te sentiste como que, uy, ¿por qué no puedo hacer esto o no puedo hacer aquello? ¿Eso fue temporal? ¿No fue algo que te hubiese hecho sentir frustrada el no poder ser como las chicas de afuera? No, yo creo que fue temporal. Fue el primer choque del ambiente en cada uno de los grupos que estuve o cursos en los que estuve, porque siempre en el primer momento en que uno entra a un curso, el buscar hacer amigos, como que se vuelve un poquito difícil, ¿no? Y retador. Entonces, mientras uno busca ese círculo en el que uno se siente un poco más cómodo, siempre hay unos que son más lanzados, más Ajá. ¿verdad? Entonces, creo que cada vez que entraba en un curso y encontraba algunos de estos que son un poquito descontrolados, digo yo, yo me sentía un poco retada, ¿no? Por ejemplo, porque había veces que preguntaban de películas y yo mi esposo siempre se ría porque me dice, a ti solo te hacían ver super libros, no te hacían ver nada más. Y entonces yo me sentía así como avergonzada porque yo decía, ¿y yo qué les voy a decir? Pues uno hablaba de la serie de no sé qué, de no sé cuánto, y yo realmente no tenía como esa exposición a muchos tipos de películas. Entonces, en esos aspectos así me sentía como un poco cohibida, no sabía ni qué responder. Y ahí es cuando yo me preguntaba, ¿no? Algunas cosas de por qué yo no podía ver otras cosas, pero en el aspecto en sí de sentirme que yo podía hablar del Señor y ver esa necesidad que había en algunos, creo que sí, mis ojos se abrían completamente a entender otras necesidades. Uh-huh.
Qué bueno. Bueno, Paz, luego ahí ya entra la juventud, ya entra otro proceso, estás en la iglesia y como hijo de pastor que se respete en la iglesia, el hijo del pastor termina siendo de todo un poco, ¿cierto? Los hijos de los pastores somos maestros de escuela dominical, estamos en la alabanza, cantamos, lideramos, cuando se va alguien, entonces ¿quién llena el hueco? Pues papá, si quiere yo le colaboro, porque uno ha crecido toda la vida en eso, entonces uno ha estado observando, mirando y uno eh, termina aprendiendo de una forma muy orgánica que cuando uno acepta el reto de algo, uno termina, los papás lo felicitan y a qué horas aprendió, pero pienso que es el crecer en ese ambiente. Obviamente supongo que como hija de pastor, también fuiste todera, no sé si allá en Ecuador también se dice así, aquí en Colombia se dice todero, el que termina haciendo de todo en la iglesia. ¿Fuiste todera? Sí, acá se dice todólogo, sí, yo también fui todóloga y creo que yo creo que fue hasta parte del propósito de Dios de poder entender el llamado, ¿no? O estar dentro de eso que uno busca entender qué mismo es el llamado que Dios ha puesto en nosotros, porque yo he pasado evangelismo, planteamiento de iglesias misioneritas, que le iba a la alabanza, toqué la batería, dirigía los grupos de oración, célula, ¿qué es lo que no es? De todo. Y en el tiempo de trabajo, que se hacía trabajo social conectado con evangelismo también, yo hacía de todo, maestra de niños, maestra de adultos, maestra de ancianos, de todo, de todo. Yo realmente he hecho de todo. Entonces, que yo estoy pastoreando junto con mi esposo, y hay cosas que yo observo, que yo veo, y yo le digo, yo recuerdo que mi papá resolvió tal cosa de tal manera, yo recuerdo tal o tal cosa que se hacía de tal forma. Yo conecto muchas cosas que de cierta manera ayudan, ¿no? Y para que nosotros podamos pues seguir trabajando en el ministerio, ¿no? En algunas Claro, cosas. ¿no? Y el aprendizaje es enriquecedor, ¿cierto? Porque uno termina, uno dice, pasé por todo esto y era porque Dios tenía este plan. Bueno, vamos ahora a entrar al plan ya del tema de tu esposo. Tú tienes un esposo espectacular, sanguíneo, ¿cierto? Diferente a ti, o sea, con mi esposo se la llevan súper bien porque los dos entienden sus chistes y tú eres más tranquila, más, ¿verdad? ¿Cómo llegó el pastor a tu vida? O sea, estaba en la iglesia, llegó un día, lo viste, dijiste, wow, ese es el hombre de mi vida. ¿Cómo llegó? ¿Cómo supiste que ese era? No, nosotros éramos y somos polos opuestos. Yo siempre he dicho que somos como el vinagre y el aceite, pero Dios nos unió y así como el vinagre y el aceite se ve que están separados y parece que no se pegan, pero cuando los mueves, los mezclas solitos, hacen una deliciosa ensalada, ¿verdad? Se las puede comer y la disfrutas. Así mismo le digo a él, nosotros somos como polos muy opuestos, pero que Dios los ha combinado bastante bien. Y bueno, yo a él lo conozco de la iglesia de mi papá. Él desde pequeñito, su mamá se congregaba en la iglesia, pero nunca tuvimos una relación como que muy cercana, más de yo ver lo que iba a la iglesia, porque como en la iglesia siempre van muchos niños y él es 2 años menor que yo, entonces él era más del grupo de mi hermano, de la edad de mi hermano, entonces yo muy poco lo veía. Ahora, él, recuerdo que si sería más o menos 7 años de edad, él iba a la escuelita a la que nosotros íbamos de la iglesia y creo que esa fue la primera y única ocasión hasta que el Señor me abrió los ojos ya acá de adulta, que yo a él lo miré y dije, qué lindo niño. O sea, esa fue la expresión que yo recuerdo que le vi a él, porque siempre iba tomado de la mano de su mamá a la escuela, a la iglesia, y cuando iba a la iglesia él llevaba una Biblia, siempre llevaba una Biblia en su brazo. Él siempre vestía, porque su mamá siempre lo hacía vestir muy formalito. Él nunca, yo casi que lo vi deportivo, o sea, siempre la mamá lo llevaba muy formalito. Entonces, y él era en ese tiempo, porque ahora ya no, él era rubio, bien blanquito, ¿no? Entonces, el tiempo le ha hecho cambiar el cabello, ahora es castaño, pero él era se veía bastante blanquito, bien, más tipo americano, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención. Después ya con el tiempo nada que ver,
Yo creo que como todo niño su mirada en los estudios o en la diversión, y ya cuando tenía yo 14 años, yo me fui para los Estados Unidos y regresé a la edad de 23 años acá al Ecuador de Casi 10 nuevo. años, 9 años, ¿no? 9 años. 9 años, sí. Y cuando regresé, él estaba activo en el liderazgo de los jóvenes, era un equipo de 12, porque en ese tiempo mi papá trabajaba mucho con células y tenía un grupo de 12 líderes de jóvenes. Y él estaba dentro de un liderazgo de célula juvenil. Ahí fue cuando creo que por primera vez empezamos a hacer más amistad, pero chocábamos, ay Dios mío, creo que peleábamos todas las benditas reuniones de jóvenes, peleábamos y mi papá me decía, cálmate, yo no entiendo por qué pelean tanto. Yo le decía, es que él no comprende las ideas que yo tengo, ni yo las de él, porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo, a veces y había que recoger a los jóvenes para hacer alguna actividad. Entonces él ha sido muy recto, entonces él decía, 7 en punto, si no llega nadie me voy. Entonces yo era, espérate, ten paciencia, espera 5 minutos. No, yo me voy. Y él arrancaba y se iba. En cambio, yo trataba de ir casa por casa, los buscaba y trataba de que ninguno se me quedara. Entonces él decía, no, tenemos que llegar, nos vamos a atrasar. Entonces yo decía, pero ¿por qué tienes que ser tan recto? O sea, no puedes ser un poquito más flexible. Y entonces ahí eran algunos de los choques que teníamos. Y recuerdo que me caía mal, por eso me caía tan mal. Pero él tenía algo que siempre yo podía rescatar de entre todos los jóvenes, aún del grupo de líderes de jóvenes, de juveniles, era que él era muy espiritual y él era muy sabio para responder y para hablar. Eh, y una de esas cosas que uno ve y que uno de pronto en medio de todo lo que nosotros peleábamos por decisiones de liderazgo, cada vez que yo quería ya con seriedad conversarle algo, él me tomaba mucha atención, él me escuchaba y él me decía, Ada, yo creo que esto no está bien, yo creo que esto tienes que aprender a escuchar mejor o conversalo o míralo de otra manera. Entonces, él siempre me hacía mirar las cosas desde otra perspectiva y esa parte me gustaba como amigo, esa sabiduría que Dios le había dado y siempre la tuvo. Entonces, esa parte yo admiraba y le consideraba un buen amigo y consejero, pero hasta allí, nada más, porque Nada yo le más. decía a él que él era la última Coca-Cola del desierto con la que yo podría unirme, ¿no? Casarme. Pero en 10 años que ya, después de que yo estuve ya de haber regresado a Estados Unidos, más o menos eran unos sí, 8 o 6 años que yo recuerdo que yo a él no le había conocido novia. Y él contaba mucho en su testimonio que él desde que él decidió reconciliarse con el Señor, él había decidido no estar con ninguna joven hasta que el Señor le diera la oportunidad de tener la persona correcta. Entonces, yo admiraba mucho esa parte también, porque no todos los jóvenes tienen esa capacidad de esperar, ¿no? Claro. Y esos son esos pequeños detalles que en medio de nuestra amistad, porque fueron muchos años de amistad, hicieron que yo lo admirara mucho, hasta que llegó un día en que realmente, no sé, fue todo pretexto de un sueño en el que yo me veía en un peligro y que yo en ese sueño veía que él corría a cuidarme, a protegerme. Y todo fue el pretexto de que él sentí un abrazo de él en el sueño que me hizo sentir cuidada, protegida, amada, comprendida. No sé ni cómo explicarlo, pero eso fue lo que produjo en el sueño que yo como que lo viera a él con otros ojos. Cuando me desperté en la mañana de ese día, yo empecé a tenerlo en mi mente y yo me cuestionaba por qué lo pienso tanto y por qué nunca había visto en él todas estas cualidades que realmente las tenía. Porque Entonces, tú, porque tú estabas como reacia, los molestaban en la iglesia, les decían, ay, van a terminar juntos, no sé qué, y tú eras reacia al tema.
Sí, sí, eso siempre nos hacían mucho bullying, nos decían, sí, a la final ustedes por tanto pelear y todo eso, ustedes iban a terminar juntos y siempre nos decían eso, incluso a veces como yo le apreciaba tanto como amigo que a veces cuando alguien me cortejaba, eh, cuando tenía a mi hermano, yo le pedía a mi hermano que me acompañara, pero cuando mi hermano se casó y se fue, yo le empezaba a decir a él que me acompañe. Entonces, en algunas invitaciones que tuve, Alex me acompañaba. Entonces yo le decía, usted se sienta en esa silla y si quiere yo le pago, pero no se me mueva hasta que yo no me levante esta silla, porque yo sentía como nervios a veces el ser cortejada por alguien, pero sentía como que mucha seguridad cuando lo tenía a él. No sé por qué razón pasaba eso dentro de mi inconsciente. Así que me Claro. lo llevaba a él, lo llevaba a alguien, y ahí estaban ellos, los pobrecitos velándome allí, pero me esperaban, me esperaban. Y entonces sí, es esto lo que pasó al final, ¿no? Bueno, y entonces, tú tienes ese sueño, tú estabas reacia, pero igual, o sea, mi mejor amigo, pero acompáñame a todo, pero en el fondo del corazón ya se venía gestando algo que tú desconocías. Y tienes ese sueño donde ves que él te abraza y te sientes súper reconfortada y feliz en ese sueño. ¿Qué pasa cuando te despiertas? O sea, sentiste, uy, no puede ser, o wow, es él, o qué sensación te dio todo eso. No, yo empecé a decir, no puede ser, yo reprendo en el nombre de Jesús, esto no es de Dios, esto no puede ser del Señor, ¿qué me pasó? Y la verdad es que eso me dejó mal, honestamente me puse tan, porque justo ese día yo lo molestaba a él con una señorita y él me molestaba a mí con un amigo de él. Y justo ese día habíamos quedado en que íbamos a salir juntos, ¿no? Yo por querer introducirle a mi amiga y él por hacer lo mismo con el lado de su amigo. Entonces Ujú. ese día llegamos bien, nos vimos en el mall y cuando de repente yo le veo a él que está pagándole el ticket a la joven y yo me siento mal. Yo digo, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento extraña? Y eso me dio todavía mucho más sentimiento. Cuando entramos y íbamos a ver una película que estaba en estreno y cuando estábamos yo ni siquiera pude ver la película, es más, hasta el sol de hoy no me acuerdo qué película fue que vimos, porque yo estaba tan incómoda que me quise salir antes de que terminara la película. Pero incómoda era como que, como celosa, ¿te sentías molesta? Sí, como una especie de celos en mi corazón. Entonces me fui al baño y me puse a orar y decirle al Señor, ¿qué es lo que siento? Quiero entender qué es lo que siento y por qué me siento así, si nunca me he sentido así con Él, menos con Él. Entonces, recuerdo que terminó todo, nos fuimos, yo no quise ir a comer, me quise ir a mi casa y me fui, dejé a la joven, me fui a mi casa y me fui a mi casa a orar y a pelear con Dios. Yo lloré esa noche muchas horas delante del Señor, le dije, explícame, hazme entender qué es esto. Y tengo que decir que 8 meses yo estuve orando, diciéndole al Señor, ok, a la final, si esto de verdad es de ti, Señor, muéstrame señales, ¿no? Y estas señales entre esas es a que él también se dé cuenta, a que él tenga la valentía para decirme que siente lo mismo, porque si no, ¿cómo? Claro, Yo no le... una sola persona enamorada no aguanta. O sea que después de la salida al cine, duraste 8 meses diciéndole y callada con ese sentimiento y tratándolo normal como tu mejor amigo. Sí, 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 y además que me sentía un poco triste porque de cierta manera lo que yo estaba buscando, que era presentarle a mi amiga ese día, de cierta manera, pues, y como que funcionó, ¿no? O sea, se estaba escribiendo con ella. Entonces, eso me ponía a mí como mucho más triste porque decía, no entiendo realmente nada de qué es lo que siento versus lo que está pasando. Ajá. Entonces, así, así fue como pasó todo. ¿Cómo fue el momento del flechazo? ¿Qué pasó en el corazón del pastor? Porque supongo que ustedes han hablado del tema. Igual ustedes no lo contaron, pero me gusta que lo cuente acá en el episodio. Pero ¿cómo fue que él dijo esto? O sea, ¿qué fue el momento en que hubo chispita ahí para darse cuenta que sí había una atracción mutua? Yo apoyo bastante en las interpretaciones y justo había llegado un pastor de la India y yo quería hacerle un tour. No tenía la seguridad de que mi papá me iba a poder acompañar.
a llevarle a hacer un turismo y mi papá confiaba mucho en él. Si yo me perdía por alguna razón del horario en que él me necesitaba, él al primero que llamaba era al pastor Alex para saber dónde está Stephanie, qué está haciendo, por qué no llega. Mi papá confiaba mucho en él, entonces yo sabía que él me podía acompañar a hacerle el turismo al hermano si mi papá no podía. Entonces yo le pedí a él que nos acompañara, pero papá también dijo que iba a ir. O sea, todo el mundo se anotó. Entonces le pedí a mi papá que me permitiera que pudiera él también ir. Y ese día, mientras íbamos en el viaje, creo que fue el momento en el que él dice que él empezó a sentir ya en su corazón sentimientos, y fue la primera vez que él tuvo un detalle en sus palabras, porque él era muy serio. Ni siquiera nunca en todos los años de amistad él me había dado ni un beso en la mejilla, era muy respetuoso. No se acercaba, yo siempre le decía a él por qué él era así, le decía yo que era como un gato arisco, nunca se acercaba para darme ni un abrazo ni un beso, con todas las demás hermanas jovencitas sí, pero a mí tenía un respeto por ser la hija del pastor, que nada que ver, o sea, entonces ese día él fue muy caballeroso, me trató con palabras que no me trataba jamás, halagó mi cabello, halagó mi forma de vestir. Yo decía, no puede ser que esté escuchando yo esto de él, porque él, muy, muy raro que él pudiera salir de su boca una expresión así, ¿no? Entonces, así empezó él ese día. Y de ahí él me escribió en la noche, y de ahí empezó él a abrir su corazón y a decirme lo que estaba sintiendo. Y creo que luego tuvimos una primera salida, y en esa salida él me expresó sus sentimientos. Oramos porque él me dijo, yo no quiero esperar más de una semana, yo quiero decirle al pastor lo que siento por ti, quiero decirle a mi mamá. Entonces, y yo le había puesto al Señor otra señal, y yo le había dicho al Señor era que si mi papá me decía, cuando yo le expresara lo que estaba sintiendo por él, que él tenía paz en su corazón, esa era una de las segundas señales. Yo le decía, Señor, yo sabré que estoy dentro de tu voluntad. Porque la primera vez que yo le presenté a alguien, a mi papá me dijo, yo no tengo paz, yo no tengo paz, yo sé que, yo respeto que eres adulta, pero no creo que es la persona para ti. En cambio, cuando yo le hablé de él, después de esa semana que estuvimos orando y le hablamos a mi papá, yo le hablé a mi papá y él a su mamá, ese día mi papá me dijo, estoy tranquilo, tengo paz, estoy tranquilo, tengo paz, solo me preocupa que ustedes siempre se están peleando, veo que a veces tú le maltratas con palabras, me decía mi papá, así que vayan despacio, cuidado por su temperamento, van a estar chocando mucho, se van a lastimar, pero ya Dios había, en todos esos años me había enseñado a entenderlo a él, desde su temperamento, sus fortalezas, sus debilidades, y él también conmigo. Entonces creo que los dos nos habíamos conocido sin máscaras, porque él me había conocido a mí arreglada, desvestida, me refiero en el sentido de totalmente sin maquillaje, Sí, hecho un desastre. A veces llegaba a la casa y yo estaba despeinada, y yo decía, espérate, que me tengo que ir a arreglar. No, entonces, incluso como a mi hermano, yo le decía, con esa confianza, le decía, a ver, estoy bien, tengo mucho maquillaje encima, o sea, yo tenía toda esa confianza con él, así que me claro, sentía, necesitaba ser, como a veces uno cuando empieza una relación con alguien, como sí. que tratar de ser otra persona o tratar de sacar tu mejor versión. No, yo con él era tal cual, Sí, porque tal como no cual. había ahí de por medio, no había como hay una atracción, entonces, pero Paz, ¿qué tan saludable? Porque pues yo veo que sí, es muy saludable, pero ¿cómo tú ves eso de ser primero amigo, que te conozca sin filtro, sin nada, como eres tú? Eso, ¿cómo les ha ayudado a ustedes en el matrimonio? Porque ustedes tienen un hogar estable, tienen 3 niños espectaculares. Yo amo a tus hijos, literal, porque son increíbles, son repilosos de todo. Eh, eh, ¿Cómo ves tú eso de cómo les ayuda en el matrimonio tener esa amistad de tantos años primero a descubrir que se querían?
Yo creo que nos ha ayudado mucho. Una, que nuestro noviazgo no fue largo porque no necesitábamos buscar descubrir algo más, ya no nos conocíamos bastante bien. Ujú, Y segundo, en que hoy dentro del matrimonio yo ya le conozco bastante bien a él. Hay cosas que tal vez me hubiera ofendido antes porque hubiera dicho, no, esto nunca yo conocí de ti, pero yo le conozco, yo sé cómo es él, entonces yo trato de respetar su parte como su personalidad, sus ujú, momentos, que yo sé que él se siente ofuscado, en las que tal vez él puede ser, él es muy irónico en sus momentos cuando él está molesto. Entonces yo antes me ofendía mucho porque no entendía sus sarcasmos, ujú. pero pero hoy a veces él me dice, tengo que hasta explicártelo porque a veces no se los entiendo, a veces de a Sí, buenas o de a malas no se las entiendo. Así que ya hoy lo veo tan normal que a veces no lo siento ofensivo, siento que es parte de su misma personalidad. Hay momentos en los que también hay decisiones que tomamos y yo sé que hay momentos en los que él me ayuda a mí a poner mis prioridades, porque por mi mismo hecho de mi personalidad y de cómo nos conocemos años, él sabe que yo soy dada a ayudar bastante y no me doy cuenta de las necesidades que tengo que poner en prioridad a veces mi familia. Entonces yo a todo el mundo le digo sí. En mi familia a veces tengo una tía que me dice que yo soy como iguana, entonces yo a todo el mundo le digo sí, 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 no se preocupe, yo le ayudo. Y entonces él me dice no, 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 tienes que claro. darte cuenta que separamos esto, este tiempo, este de los niños, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo me pondría, antes me hubiera puesto enojada y a veces me molestaba porque yo decía, pero esta persona necesita ayuda, tenemos que ir a ayudar y él es el que me ayuda a, Como a poner los a poder límites, a ponerte poner. límites a ti misma. Entonces, eso me hace sentir a mí en paz, porque no me hace sentir que necesito descubrir algo que yo ya sé que Ajá, cuando él no lo hace por mal, lo hace porque nosotros hemos aprendido a conocernos en nuestras fortalezas, nuestras debilidades y donde necesitamos la ayuda el uno del otro, ¿no? claro. En que yo a veces le tengo que decir a él, sea un poco más flexible, porque a veces él es muy duro. En Ujú. cambio, cuando yo me sobrepaso de querer hacer cosas, él me para, espérate, hay que tener nuestro espacio, hay que aprender también a tener un tiempo de descanso. Entonces, todo eso nos ayuda hoy, pero lo vimos y lo aprendimos del uno del otro, ¿no? A conocernos Sí. desde el tiempo de nuestra amistad. Desde la amistad, entonces eso tiene un valor muy grande porque imagínate conocer las debilidades y las virtudes de la persona, entonces ya en el matrimonio, porque digamos que hay un desgaste en el matrimonio en los primeros años, ¿qué es eso? Eso que ustedes vivieron en una relación de amistad, es el desgaste de como que tenemos que acoplar esto porque es que tú eres así hasta que, como tratando de que algo encaje hasta que por fin encajó después de tanto conflicto y eso obviamente se gasta en eso unos 5 o 6 años en el matrimonio. Y siempre le digo a las parejas cuando vienen y cuentan, yo tranquilo, que vas en el segundo año, espérate, en el quinto año conversamos, ¿verdad? Porque hay que acoplar, pero ustedes ya traían de su relación de amistad esto y por eso no ha sido catastrófico el tener hijos tan rápido, el tener 3 niños tan seguidos, porque pues yo veo que ustedes manejan sus 3 hijos súper, o sea, no, súper, o sea, yo no los veo que se estresan, que se ofuscan, que se enloquecen. De hecho, yo les decía que son súper tranquilos porque estaba yo más angustiada que ustedes, yo mirando, vigilándolos, cuidándolos, y ustedes son súper tranquilos, pero claro, ya vivieron un proceso que se gasta dentro del matrimonio, ¿verdad? Sí, ¿no? Y hemos aprendido mucho. Bueno, él aprendió el aspecto de las cosas que a mí me gustan, como por ejemplo ese apoyo en cosas que tal vez él en su casa, él siempre comparte. En su casa, como era el último, mami le hacía todo, ¿no? Y entonces él acá, yo también, mi mamá me apoyaba y me ayudaba en todo, pero nosotros aprendimos desde solteros a hacer muchas cosas que cuando nos casamos, lo hablamos con mucha claridad, nuestras actividades siempre han sido fuertes
Entonces, hemos aprendido a que en casa tenemos que aprender a servir, a servirnos el uno al otro. Claro. Entonces, me apoya y yo le apoyo y así nos ayudamos. Él hace, cuando él tiene que lavar o cuando él tiene que hacer la comida, él hace su comidita. No la hace, le digo yo, perfecta, pero él hace para que podamos todos estar ahí, comer juntos. Él hace también pues por arreglar la casa cuando él me ha visto que no puedo con los muchachos. Entonces nos dividimos tareas para así siempre tratar de trabajar en el área ministerial, pero nunca descuidando también nuestra casa. Esa parte de poder juntos entender que tenemos que buscar ambos servir en casa, apoyarnos el uno al otro para tener también nuestros tiempos de descanso. Todo eso nos ha ayudado bastante. Claro, y tienen unos hijos súper lindos y no se ven como esos matrimonios súper estresados, como agobiados, porque pues tienen niños muy pequeños todavía, todos seguidos, pero, o sea, saben cómo llevarlos, cómo manejarlos, cómo poner orden en su hogar. Entonces es algo muy lindo. Paz, el tema de la iglesia. Ustedes en este momento tienen una congregación muy linda. ¿Cómo ustedes combinan este tiempo de poder estar con los chicos, la iglesia? ¿Cómo ha sido este proceso ya de pasar de ser hija de pastor a ser pastora? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, cuando mi esposo y yo nos casamos, él ya tenía 6 años pastoreando. La iglesia entró en un proceso de crecimiento, de cambio, casi a raíz de que nos casamos. Entonces, aprendimos juntos a apoyarnos en el sueño de Dios, en el sueño de Dios. No ha sido fácil porque yo siempre, él tenía mucho miedo de invertir a veces en las cosas del Señor, diciéndome, yo sé que la casa de nosotros es primero, pero yo siempre le dije a él, entendiendo desde lo que yo aprendí en mi hogar, hay temporadas y temporadas, y yo sé que hay una temporada en la que estábamos en ese momento que yo le decía, él es de siembra. Y mientras pongamos al Señor primero y todo lo que nosotros podamos en esfuerzo, en tiempo para el Señor, yo sé que el Señor lo va a ir recompensando para nuestra casa poco a poco. Y realmente ha sido así. Hemos tratado siempre de que todos nuestros esfuerzos, nuestros ingresos, hayan de cierta manera sido enfocados en el ministerio, nuestro tiempo, todo nuestro conocimiento. Y así es como hemos venido trabajando a poder separar. En un inicio teníamos como regla, los lunes eran lunes de la familia, lunes de pastoral, pero asimismo con el tiempo se vinieron dando momentos en los que había necesidad de capacitación para nosotros como pastores. Y él tenía miedo de que ese tiempo no lo podamos tener para nosotros. Yo le he dicho a él varias veces, yo sé que lo necesitamos, pero asimismo vuelvo y le digo, yo sé que hay temporadas en las que necesitamos capacitarnos. Y entonces ha habido temporadas en las que hemos tenido nuestros tiempos para setear un día de la semana de descanso solo para nosotros, pero también ha habido temporadas en las que tenemos que sacar un tiempo de ese que teníamos libre para capacitarnos y poder seguir sirviendo al Señor. En este año, por ejemplo, ya estamos terminando una tecnología en acción pastoral, estamos convalidando nuestro título de teología de Asambleas de Dios con un título de aquí, del Ecuador, en acción pastoral y teología. Entonces, nos ha tocado 1 año y medio de invertir esos días libres y los extrañamos, ¿no? Porque sí, mis hijos a veces nos lo piden, pero en todo esto siempre buscamos los espacios que hay libres de la iglesia, sea un día sábado o sea un día domingo. Buscamos entre medio de todo para estar con ellos, porque sabemos que ellos nos necesitan, ellos les gusta jugar, como están chiquititos, ellos necesitan ese tiempo. Entonces, en todo lo que más podemos hacer nuestro esfuerzo extra para poderles dar a ellos su momento aquí en la casa. Jugamos, vemos un momento de televisión juntos, todo eso yo tratando con él, de mi esposo, de sacar ese tiempo de calidad para no descuidar nuestro tiempo
que pertenece para la iglesia, sembrar para la iglesia, pero también sembrar para mi casa, ¿no? Que sí es duro, ha sido duro, son 8 años de matrimonio ya, pero yo he sentido que ha sido fiel el Señor con nosotros y hemos tratado de manejar en lo que más hemos podido, equilibrar en lo que más hemos podido. Sé que todavía hay muchas cosas que nos falta aprender, que a veces cuando nos sentimos sobrecargados, Él me ayuda a que paremos, ¿no? Yo tenía hace unas semanas atrás un momento en el que yo estaba muy, muy estresada, porque ahorita estamos trabajando también en la reapertura de la institución que les compartía donde yo crecí, de la iglesia, y, y él me dijo, nos tenemos que ir 1 o 2 días de vacación, y yo, no, porque nos vamos, porque necesitamos ese espacio para tomar Claro. nuevas cosas. Entonces, buscando siempre balancear para que podamos ser efectivos tanto en la obra del Señor como tampoco descuidar nuestras vidas personales, porque sabemos que como ministros, si no encontramos ese balance, nos podemos quemar, no vamos a rendir como el Señor quiere que rindamos y podemos descuidar también la obra del Señor, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, mi paz. Bueno, ya vamos ya terminando y no, mejor dicho, quedamos como así como con entusiasmo de seguir, ya vamos en la recta final, pero quería pedirte, Paz, que tú pudieras darle un consejo a todas esas mujeres jóvenes que nos están viendo, que quieren servirle al Señor, que tienen un llamado en sus vidas, que no encuentran como el norte y que obviamente todavía están en su soltería, y que sienten en su corazón que ese anhelo de servirle al Señor y del 100% estar conectadas con la obra de Dios. Una palabra para cada una de esas jóvenes o mujeres, sin importar la edad, pues que nos están viendo. Amén. Sea soltera porque todavía no te has casado, o porque eres viuda, o porque eres divorciada, pero tienes en tu corazón pasión por servir a Cristo. Lo que te puedo decir es, busca enamorarte de Dios, métete en escudriñar la palabra, prepararte en lo que tú más puedas para servir al Señor. Podernos involucrar en la obra del Señor, dedicar nuestras horas para el Señor, siempre trae recompensa. Estar envuelta en ese ambiente espiritual va a acercarte a esa mujer, ese hombre, en este caso, que tú estás deseando. ¿Por qué? Porque nosotros atraemos al tipo de gente que es básicamente una proyección de lo que nosotras mismas somos. Si tú estás alejada de Dios, si tú estás fría espiritualmente, si tú no te conectas con Dios, tú vas a traer ese tipo de hombre a tu vida. Pero si tú estás metida con el Señor, si tú buscas del Señor, si tú estás 100% en tu mente deseando que Dios use tu vida, Dios te va a bendecir con un hombre que tenga la misma visión que tú tienes, el mismo anhelo que tú tienes, para complementar juntos el uno con el otro. Yo siempre le digo a las chicas, mire, nunca piense que un hombre va a ser su felicidad. Si usted piensa que un hombre va a complementarle a usted para que usted sea feliz, está equivocado. No le recomiendo que usted busque casarse o que pida a Dios un varón solo para ser feliz. Usted ya tiene que ser feliz, sentirse completa en el Señor. Si usted todavía está soltera, busque viajar, diviértase, busque prepararse en lo que más pueda. Si no ha terminado sus estudios, termínelos, sea bachillerato, sea licenciatura, busque superarse, porque llegará el momento en que usted se va a casar y ya no va a tener tal vez el espacio y el tiempo, pero todo lo que tú hayas logrado, que te haga sentir a ti crecer personalmente y espiritualmente y te haga sentir plena en ese gozo del Señor que nos hace sentir plenas, va a hacer que tú potencialices junto con ese hombre el ministerio, la vida de ese varón y mutuamente, no el uno al otro. Entonces, yo les animo a que ustedes se preparen, busquen crecer personalmente, espiritualmente y se enfoquen
en servir al Señor. Dios recompensa en su momento. No se desespere. Yo me casé a los 32 años. Lo que más me decían era se va a quedar del tren, no va a llegar a casarse, pero nunca me desesperé. No, siempre tenía en mi mente lo que mi madre me había enseñado y era a aprender a esperar en que los tiempos de Dios son perfectos. Así Amén. que esperen nomás en el Señor y prepárese. Claro que sí, mi pastora. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que queremos invitarte para otra oportunidad también y estamos muy expectantes porque seguimos trabajando para el año entrante vernos en ese Florece de nuevo, ¿no? Porque queremos estar una vez más en Ecuador en ese Florece que va a estar espectacular. Muchas gracias, Paz. Un abrazo. Y para todas las personas que están súper conectadas con nosotros, gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Florece. Con ustedes estuvo hoy la pastora Ada desde Ecuador y bueno, recuerden que estamos aquí siempre dispuestos a compartirles testimonios e historias de vida. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio de Florece. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.